Hola compañeros, en este video vamos a hablar sobre el ordenamiento Merge Sort. Este tipo de ordenamiento es uno de los diferentes que se encuentran en los lenguajes de programación. Para un mejor análisis y explicación de este tema, vamos a presentar dos subtemas. Uno de ellos es la recursividad y el otro la técnica de divide y vencerás. La recursividad es un procedimiento para el autollamado o autodefinición de una función. Es importante tomar en cuenta las características de la recursividad. Una de las más importantes es el caso base o caso trivial, que solo es una condición para una parada del autollamado. Decirle a nuestro programa hasta aquí hemos llegado, vuelve a regresar. Existen dos tipos de recursividad, directa e indirecta. En caso de que sea una recursividad directa, decimos que una función original se llama a sí misma sin la intervención de una o más funciones que no sean la función original. En el caso de que sea recursividad indirecta, será donde una función original llamará a otra función o más funciones hasta volver a llamar a la función original y encontrar el caso base para el término de la solución del problema dado. Como os había mencionado, la recursividad se apoya de otra técnica llamada divide y vencerás. Lo que nos dice dicho procedimiento es ir dividiendo un problema en subproblemas del mismo tipo e igualmente esto se hará hasta encontrar un caso trivial para evitar conflictos como es el caer en bucles infinitos, porque no se tiene el control de cuántas veces se está llamando a la función, como lo es en una solución iterativa. Cuando esta técnica termina de solucionar el caso base, irá regresando problema por problema, uniendo solución por solución. Es como ir subiendo hasta tener el problema original resuelto. En los lenguajes funcionales o lenguajes que contienen características funcionales, está muy presente la recursividad. Esta técnica se puede ver en la manera de tener un problema demasiado grande e ir considerando el mismo problema en una escala menor. El problema de la recursividad radica en el tema de la optimización. En las diferentes llamadas que nosotros vamos haciendo son más costosas las variables, pero lo que obtenemos al utilizar la recursividad es una mayor comprensión o legibilidad de la solución del problema al cual estamos dando solución. En un caso de varias autollamadas recursivas, se puede llegar a un desbordamiento de pila y esto sería imposible aplicar la recursividad. En diferentes soluciones recursivas, igualmente podemos implementar no solamente un caso base, pueden haber otros dos, tres o más. Esa como mejor convenga en el desarrollo del algoritmo. Como hemos hablado de estos dos temas que serán fundamentales para la mejor comprensión del ordenamiento Mersor, vamos a continuar hablando sobre este ordenamiento. Para entender de manera más simple el funcionamiento del algoritmo Merge Sort, observaremos el siguiente ejemplo. Nuestro objetivo será ordenar el siguiente grupo de personas de acuerdo a su estatura, de menor a mayor. Y para hacerlo utilicemos el famoso dicho divide y vencerás. La aplicación del dicho nos permitirá ir dividiendo el grupo en pequeños subgrupos hasta llegar a cada uno de los elementos separados individualmente. Pero veámoslo de manera más clara. Empezamos con un grupo de 12 personas, cada una con su respectiva estatura y como se puede observar, no se lleva a ningún orden. Posteriormente, dividimos el grupo por la mitad sin alterar el orden de los elementos. Esto se hace sucesivamente hasta tener cada uno de los elementos separados individualmente. En caso de que el grupo quede en impar, únicamente se separa un elemento del grupo, como se puede observar en la penúltima línea de la imagen. Una vez que hayamos llegado a cada uno de los elementos separados individualmente, comenzaremos a reagrupar cada uno de los elementos en el mismo orden en el que fueron separados. Pero esta vez, cada que se haga una reagrupación, también los clasificaremos de menor a mayor estatura. Podemos observar este cambio en el subgrupo de las personas que miden 187 y 175 o en el de las que miden 190 y 180. Esto nos permitirá llegar a un solo grupo con la misma cantidad de elementos que el inicial, pero ordenado de menor a mayor, llegando así a la solución del problema. Ok, después de haber visto lo que es y de cómo funciona
este maravilloso método de ordenamiento de Merge Sort, teníamos que llegar a este punto. Y sí, porque no todo es bonito, no todo es color de rosas. Esto es tan importante porque puede llevarte a tomar la mejor decisión sobre qué método de ordenamiento te conviene utilizar. Esto te sirve para elegir. Como todos sabemos, este no es el único método de ordenamiento. Existen demasiados, pero unos de los más comunes son el método burbuja, el método de inserción, el método de selección, el método de shell sort, el método quick sort y este método, merge sort. Este método cuenta con dos grandes ventajas. La primera se refiere o hace referencia a la eficiencia, ya que posee una eficiencia en tiempo de ejecución en comparación con otros algoritmos, y esto es gracias a que su forma de trabajar por grupos pequeños agiliza la organización de los datos. ¿Y a qué se referirá con grupos pequeños? Pues como ustedes ya vieron, la función de este método es organizar gracias a unas listas que ya están preordenadas, pero listas separadas, que al final se van a unir y se hace una. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene las dos listas, las parte por mitades, acomoda, las vuelve a partir por mitades, acomoda y deja de partir hasta en el momento en que queden elementos individuales. Entonces, como va haciendo grupos pequeños conforme va avanzando el programa, eso hace que sea muy rápido, o sea, que sea muy eficiente en tiempo de ejecución. La segunda ventaja es que el algoritmo de este método de ordenamiento tiene mucha estabilidad. Se evitan los problemas de intercambio de claves en la manipulación de datos. Pero, pero, también tiene una gran y creo que es una muy importante desventaja que tienes que considerar antes de seleccionar este método de ordenamiento, ya que la principal desventaja de este método de ordenamiento es que se encuentra definido recursivamente. Y si se quisiera hacer una implementación no recursiva, emplea una pila, por lo que requiere espacio adicional en la memoria para guardarlo. En otras palabras, gasta el doble de espacio que ocupan originalmente los datos. Por lo tanto, este método solo es utilizado cuando la cantidad de datos o de registros no es muy grande. Entonces, si tú tienes muchos datos o muchos elementos que en este caso tú quieres ordenar, creo que y deberías de considerar muy bien esta desventaja de este ordenamiento, porque como aquí lo dice, sirve y es muy eficaz para muy pocos elementos. O sea, si tú necesitas acomodar muchos elementos, podrías irte o podrías encontrar una mejor opción que este método. En conclusión, como se ha visto, este algoritmo de ordenamiento no es tan difícil aplicarlo si primero comenzamos con entender qué es la recursividad, al igual otras técnicas que implementan este procedimiento, ya que es un algoritmo altamente recursivo. No olvidar las desventajas que tiene su implementación a la hora de querer ordenar en el cantidad de elementos. A veces es conveniente siempre tener en cuenta los diferentes casos base, esto para evitar caer en bucles infinitos o puede que no funcione óptimamente el programa. También analizar el problema central será de mucha ayuda a la hora de dividir, vencer y juntar ordenadamente los elementos. El uso de este ordenamiento se da cuando la cantidad de elementos no es muy grande y se puede trabajar para grupos pequeños o subgrupos. Así no sacrificamos demasiado espacio, porque este ordenamiento utiliza el doble de espacio para las variables y los elementos originales que queremos ordenar. Esperamos haya sido de tu agrado esta explicación. Hasta luego.